Hola, buenas tardes. Esto es el reactivo limitante, por definición, el reactivo limitante es la sustancia que se consume primero en una reacción química debido a que se encuentra en menor proporción y determina la cantidad de producto. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, aquí tengo una reacción de zinc con azufre para generar sulfuro de zinc. Por ejemplo, ¿qué pasaría si esta reacción yo agrego una cierta cantidad de zinc? Imaginamos que agrego 5 moles de zinc, imaginando que agregamos 5 moles de zinc y que agregamos un mol de azufre. ¿Cuánto es lo máximo que podríamos generar de sulfuro de zinc si yo agrego 5 moles de zinc y un mol de azufre? Para generar un mol de sulfuro de zinc, necesito un mol de zinc y un mol de azufre. Entonces la estequiometría es 1:1. Pero si yo agrego 5, significa que aquí va a haber mucho zinc y va a haber poquito azufre. Entonces, el reactivo limitante en este caso será el azufre, debido a que se encuentra en menor proporción, o sea, se va a consumir primero. Ya no va a haber azufre para que reaccionen con los otros 4 moles de zinc que va a haber. Entonces, el reactivo limitante, por eso la definición se refiere que es la sustancia que se consume primero en una reacción química y determina la cantidad de producto. O sea, el reactivo limitante me va a decir a mí cuánto se va a generar del sulfuro de zinc. Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo 5 moles de zinc y 2 de azufre? ¿Cuántos moles de azufre, de sulfuro de zinc se van a generar? Pues tengo que pensar quién es el reactivo limitante. En este caso, el limitante será el azufre, porque hay 2 moles y del zinc hay 5. Entonces, ¿cuántos moles de sulfuro de zinc va a haber? Pues en este caso habrá 2 moles de sulfuro de zinc y obviamente va a quedar sin reaccionar una cantidad de zinc. En este caso también va a sobrar zinc, ¿verdad? En este caso serían 3 moles de zinc que van a sobrar. Entonces, ¿quién es el reactivo limitante? El azufre. Pero, por ejemplo, imaginemos lo siguiente, que yo agrego una cantidad mayor de azufre que de zinc. Por ejemplo, yo agrego 10 moles de azufre y agrego 5 moles de zinc. ¿Cuántos moles de sulfuro de zinc se generarán? Pues lo máximo que podrían generarse son 5, porque tenemos 5 de zinc. Entonces, si yo le pongo un 5 aquí, esto ya va a quedar balanceado y esto quiere decir que habrá 5 moles de zinc en los productos. Pero como sulfuro de zinc, va a haber 5, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos de azufre me quedaron sin reaccionar? Ahora ya no sobra zinc. Si se fijan, ya no sobra zinc. ¿Quién es el reactivo limitante ahora? Ahora el reactivo limitante es el zinc porque se encuentra en menor proporción. Entonces, eso es el reactivo limitante. Ahora, los ejercicios que vamos a hacer no nos van a dar los moles, o si nos dan los moles, pues será más directo, pero si no nos dan los moles, tenemos que transformar todo a moles para poder hacer estas comparaciones. Entonces, ¿cómo se determina el reactivo limitante? Veamos. Aquí nos preguntan, el zinc y el azufre reaccionan de acuerdo a la ecuación esta. ¿Cuál es el reactivo limitante? Me dice, ¿cuántos gramos de zinc se pueden, perdón, cuántos gramos de sulfuro de zinc se pueden formar cuando 12 gramos de zinc se hacen reaccionar con 6.5 gramos? ¿Quién es el reactivo limitante aquí? Aquí me están diciendo que tengo 12 gramos de zinc y tengo 6.5 gramos de azufre. Entonces, ¿quién es el reactivo limitante?
Si ustedes contestan que el reactivo limitante es el azufre, porque tiene 6.5 gramos, esa respuesta es incorrecta. ¿Por qué? Porque las reacciones químicas no están dadas en gramos, sino en moles. Entonces, yo no puedo comparar 12 gramos de zinc con 6.5 gramos de azufre, porque realmente lo que debo comparar no son gramos, sino moles. Entonces, esta respuesta todavía no sabemos si es incorrecta o es correcta, pero si comparamos directamente gramos con gramos, no es correcto hacerlo. Lo que tenemos que hacer es comparar moles. Entonces, el primer paso es transformar esto que nos da el problema a moles. Y ahora sí, una vez que sepamos cuántos moles hay, diremos quién será el reactivo limitante. Para hacer esto, entonces, hacemos lo siguiente. 12 gramos de zinc para transformarlo a mol. Yo sé que tantos gramos de zinc, o sea, 65 gramos de zinc, que es su peso molecular, equivalen a un mol de zinc. Gramos de zinc con gramos de zinc se eliminan y se generan los moles. Estos son los moles de zinc. Ahora hacemos lo mismo para el azufre. Gramos de azufre aquí arriba y aquí pongo cuántos gramos de azufre equivalen a un mol, que es el peso molecular del azufre, que es 32.064. Entonces, gramos de azufre con gramos de azufre se eliminan y me quedan moles de azufre. En este caso, vean cómo 6.5 gramos son más moles que 12 gramos. Obviamente porque tenemos que tomar en cuenta el peso atómico. Entonces, en este caso, ¿quién es el reactivo limitante? El reactivo limitante en este caso es el zinc. Y como dijimos anteriormente, si yo tengo una cantidad de reactivo limitante, ¿cuánto es lo que se genera? En este caso tengo 18.3 moles. Entonces me voy a regresar a mi ecuación. ¿Qué pasaría si yo agrego 0.183 moles? Y ya sé que el reactivo limitante en este caso es el zinc. Si tengo ¿cuánto era? 0.183 moles de zinc, ¿cuánto es lo máximo de sulfuro de zinc que se va a generar? Pues 0.183 moles. O sea, si agrego una 0.18 moles, y él es el reactivo limitante, entonces en automático lo que se genera es 0.18 moles. ¿Por qué? Porque la estequiometría de zinc con respecto al sulfuro de zinc es la misma. ¿Qué significa esto? Que un mol de zinc generará un mol de sulfuro de zinc. Entonces, dicho esto, ahora sí, decimos el reactivo limitante es el zinc, porque un 0.183 moles de zinc es menor que 0.202 moles de azufre. Ahora, ¿cómo calculo los gramos de producto? ¿Qué me preguntaba el ejercicio? ¿Cuál es el reactivo limitante? Y lo dice, ¿cuántos gramos de zinc, de sulfuro de zinc se podrán formar cuando se hacen reaccionar esto? Entonces me piden calcular cuánto se va a formar del producto del sulfuro de zinc. Entonces vamos a ver. ¿Cómo se hace esto? Se toma el reactivo limitante, o sea, decimos 0.183 moles de sulfuro de zinc es lo más que se puede generar. ¿Cómo le hago para transformarlo a gramos? Pues muy sencillo. Ya sé que un mol de sulfuro de zinc equivale a cuántos gramos de sulfuro de zinc, que es el peso molecular del sulfuro de zinc. Se multiplican y esto automáticamente genera los gramos de sulfuro de zinc. Entonces se van a obtener 17.83 gramos de sulfuro de zinc. Ahora, ¿cuánto queda sin reaccionar? Pues todo lo demás quedó sin reaccionar, en este caso el azufre. De azufre tenemos 2.02, pero como la estequiometría también es 1 a 1, o sea, por cada zinc es un azufre, entonces quiere decir que si tengo 0.183 moles de zinc, pues reaccionarán la misma cantidad, 0.183 moles de azufre. Entonces la diferencia entre 0.0202 menos el 0.1883 me dará la diferencia y esta diferencia es lo que sobró de azufre.
Esto lo transformo a gramos y veamos cuánto me da en gramos. 0.69 gramos. En teoría, cuando hacemos una reacción química, lo mismo que tienes en el inicio, debes de tener al final de la reacción, o sea, llámese en la cantidad de productos, ¿ok? Entonces quiere decir que si yo hice reaccionar, aquí tengo, aquí tengo una cantidad de zinc, de sulfuro de zinc, que son 17.83 más lo que me sobró, que es 0.69, me da un total de 18.4, 18.439. 18.439. Entonces, quiere decir que esto me genera precisamente esta cuentita que acabamos de hacer, ¿no? Entonces, ahora sí, ya una vez que está esto, lo que hacemos es sumar, por ejemplo, la suma me da 18.439. Entonces, vamos a ver cuánto metimos de inicio. De inicio, ¿cuánto agregamos? A ver, a estos 18.439 le voy a restar lo que agregamos de inicio. Menos 12 gramos de zinc, menos 6.5 gramos de azufre. Y vean cómo me queda 0.061 por las decimales. O sea, que quiere decir que la misma cantidad de productos debe de haber al final de la reacción. Eso es un balance que debe de existir. ¿Ok? Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Les voy a poner otro ejercicio. Entonces, aquí en el ejercicio, el siguiente dice, el etileno, y aquí me dice que este es el etileno, se quema en el aire formando dióxido de carbono. O sea, el etileno genera CO2. Vean cómo aquí ya está en la reacción. Etileno más oxígeno, porque ocupa reaccionar el oxígeno con el etileno para que se genere CO2 y agua. Entonces, ¿cuál es el reactivo limitante? ¿En función de qué? Pues, ¿cuántos gramos de dióxido de carbono se forman al encender una mezcla que contiene 1.93 gramos de etileno? O sea, de aquí de este voy a agregar 1.93 gramos y 5.92 gramos de oxígeno. O sea que de este tenemos 5.92, pero veamos la ecuación primero si está balanceada. La ecuación aquí me dice que tengo 2 carbonos y acá tengo 1, 2 por 1, 2. Hidrógenos 4, 2 por 2, 4. Y luego tengo 6 oxígenos, 2 por 2, 4 del CO2 y 2 por 1, 2. 2 del otro oxígeno, entonces son 6, está balanceada. Ahora sí, lo primero es transformar a moles todo, ¿no? Entonces transformaremos el 1.93 gramos de etileno entre su peso molecular para calcular los moles de etileno. Lo mismo haremos con oxígeno. Ojo, aquí con oxígeno me estoy refiriendo a este oxígeno, que es oxígeno molecular, o sea, O2. ¿Qué significa que sea así? Pues que tengo que tomar el peso molecular del O2, ¿ok? Mucho cuidado con eso. Pues vamos a ver. Vamos a ver. Aquí se trabó un poquito. Ok, bien. Entonces, vamos a transformar primero a moles. 1.93 lo dividimos entre los gramos, que es el peso molecular de el etileno. Entonces, 28.05 gramos de etileno representan un mol de etileno. Nos queda 0.06879 moles.
y de oxígeno 5.92 entre 31.99 nos da una cantidad de 0.85. Ahora, aquí, ¿quién es el reactivo limitante? Si tú contestaste que el reactivo limitante es el etileno con respecto al oxígeno, porque está en menor cantidad, entonces estás cometiendo un error hasta este punto. ¿Por qué? Porque si checamos la ecuación, por cada un etileno que meto a reaccionar, ¿cuántos oxígenos se requieren? 3 oxígenos. O sea que aquí yo tengo una cantidad de moles de etileno que es 0.068 moles de etileno y de oxígeno hay 0.185. Pero ojo, la estequiometría es 1:3. O sea, estos son los moles totales de oxígeno. Pero ¿cómo voy a saber yo si me alcanza este oxígeno para que reaccione con estos moles del etileno? Ah, pues tengo que dividirlo entre el coeficiente estequiométrico. Entonces, si yo divido 0.185 moles, porque aquí la estequiometría es 1 por cada 3. Entonces divido 0.185 entre 3 y si este valor nos da más chiquito, significa que entonces el oxígeno será el reactivo limitante. Pero si nos da más grande que el del etileno, entonces significa que el etileno será el reactivo limitante. Entonces el resultado me da 0.061, así. Pregunta, ¿quién está en menor proporción, el oxígeno o el etileno? Si se fijan, de oxígeno, ya dividiéndolo entre 3, o sea, digamos, utilizando una reacción equiparable, o sea, 1:1, por eso lo dividimos entre 3. Esto nos daría 0.061 y este nos daría 0.068. Entonces, ¿quién está en menor proporción? En este caso, el oxígeno. Ahora, esto de la división solo es para saber si nos va a alcanzar este oxígeno, pero el dato que tengo que usar para hacer los cálculos es estos moles totales. Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo 0.185 moles de oxígeno y ahorita les voy a enseñar cómo es que se hace esto. Ahora me dice, siguiente pregunta, ¿cuántos gramos de dióxido de carbono se forman? ¿Ok? Cuando hacemos reaccionar estos gramos del etileno con estos gramos del oxígeno. Ok, ya sé que el reactivo limitante es el oxígeno, entonces eso lo tomaré como referencia. Entonces tomo como referencia estos moles. Entonces, 0.185 moles de oxígeno y aquí fíjense bien, me piden obtener el producto, o sea, esto. Entonces tengo que establecer una relación entre el producto y mi reactivo. O sea, quiere decir que como esta ecuación está balanceada, quiere decir que por cada 3 oxígenos, ¿cuántos CO2 genero? Pues 2. Entonces, 3 oxígenos generan 2 CO2, o si fuera al revés, un etileno genera 2 CO2. ¿Ya vieron? Pero aquí en este caso estamos tomando en cuenta la referencia que es el oxígeno, que es el reactivo limitante. Entonces tenemos 3 oxígenos, por eso acá le vamos a poner 3 moles de oxígeno generan 2 moles de CO2. Aquí estamos utilizando los coeficientes estequiométricos para hacer esta transformación de oxígeno a CO2. Ahora, ya tengo el CO2 aquí arriba. Pongo abajo el CO2 y luego pongo su equivalencia en gramos para obtener nuestro resultado en gramos. Entonces, un mol de CO2 arriba, abajo pongo un mol de CO2 que equivale en gramos a 44.0098 gramos. Y al final, resolviendo ya todas las operaciones, nos resulta que de CO2 se van a generar 5.428 gramos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se va a generar de producto. Vean, aquí ya respondimos lo que nos preguntó. ¿Quién es el reactivo limitante?
Pues el oxígeno. ¿Y cuántos gramos de dióxido de carbono se generarán cuando reacciona esto? Pues lo máximo que se va a generar son 5.248 gramos de CO2. Muy bien. Entonces, prosigamos. El rendimiento de una reacción. ¿Qué es el rendimiento de una reacción? El rendimiento es el rendimiento máximo que se puede obtener si los reactivos formaran un solo producto. ¿Ok? Y el rendimiento porcentual es una medida de la eficiencia de la reacción química. ¿Cómo se genera el rendimiento? Para generar el rendimiento tienes que dividir el rendimiento real entre el teórico. ¿Y cuál es el rendimiento real? Pues este es el que nosotros obtenemos experimentalmente. Digamos, hicimos una reacción y como producto obtuvimos 50 moles, pero en teoría deberíamos de haber obtenido 100. Entonces hay un rendimiento teórico entre el rendimiento experimental o real. Entonces quiere decir que si yo obtuve 50 moles, lo divido entre el total, que por ejemplo serían 100. Entonces esto lo multiplico por 50 y me daría como un rendimiento del 50%. Entonces, por eso es importante entender bien qué es el rendimiento real y qué es el rendimiento teórico. Bien, tengo aquí otra ecuación de la misma que teníamos anterior. Ya dijimos que el reactivo limitante era el zinc en el ejercicio pasado. Dice, y en teoría se obtienen 17.83 gramos de sulfuro de zinc. Entonces, en esta reacción, ¿cuál es el rendimiento porcentual si en el laboratorio se obtuvieron 14 gramos de producto? Entonces, para sacar esto, simplemente sustituyo. Dice, en teoría se obtienen 17.83, o sea, esto sería el teórico, por eso dice, en teoría se obtienen. Entonces, este es el rendimiento teórico y el rendimiento, el rendimiento real dice que es dividir el real entre el teórico y multiplicarlo por 100. Entonces, son 14 gramos entre 17.83 por 100. Entonces esto me da un rendimiento de 78.51. ¿Ok? Muy bien. Bueno, hasta aquí el día de hoy, chicos. Nos veríamos el día lunes para aclarar algunas dudas y ya nos veríamos hasta el día de nuestro examen que ya está programado. Espero que les sirva esta información, que sea de mucha ayuda. Muchas gracias. Buen día. Les comparto la clase también.